Elena ajustó la almohada del sofá, un gesto automático perfeccionado a lo largo de 20 años. La casa, un impecable suburbio de Madrid, olía a cera de limón y a lasaña recién horneada, el aroma del éxito de su esposo, Javier. A sus 45 años, su belleza discreta se había suavizado, fundiéndose con el fondo de una vida dedicada a otros. En sus ojos grises, sin embargo, aún parpadeaba una chispa, el recuerdo de la joven diseñadora que soñaba con crear espacios que contaran historias, no solo una, y gaula dorada que exhibiera el estatus de su marido. Javier entró, dejando su maletín de cuero junto a la puerta con un golpe seco que resonó en el silencio. Su sonrisa era ancha, pero no llegaba a sus ojos. «Lo conseguí», anunció, y el aire se llenó de una euforia que a Elena le pareció prestada. «Director regional, por fin». Ella sintió un pinchazo de orgullo, un reflejo condicionado. «Felicidades, cariño. Sabía que lo lograrías». Se acercó para abrazarlo, pero él ya estaba mirando su teléfono, tecleando con rapidez. «Para celebrar, he reservado en El Mirador, el mejor restaurante de la ciudad». La mente de Elena voló a su armario, al vestido de seda azul que guardaba para una ocasión especial. Por un instante se sintió parte de la victoria, hasta que él añadió sin levantar la vista: «Llevaré a los chicos. Es importante que vean lo que su padre ha logrado». La frase cayó como una piedra en un pozo. La exclusión fue tan casual, tan indolora para él, que la hirió más que en cualquier grito. Elena mantuvo la sonrisa fija en su rostro, un músculo entrenado para el dolor. «Claro», dijo, con una voz que sonaba lejana, «se lo merecen, estarán muy orgullosos». Vio cómo sus hijos adolescentes, Marcos y Sofía, bajaban las escaleras, sus rostros iluminados por las pantallas de sus teléfonos, apenas registrando su presencia mientras felicitaban a su padre. Ella era el escenario, el telón de fondo sobre el que se desarrollaba la vida real de su familia. Durante años había ignorado las señales, las decisiones financieras tomadas sin consultarla, los planes de vacaciones que se enteraba por casualidad, la forma en que Javier se refería a su dinero, no al de ellos. Siempre encontraba una excusa. «Está estresado, trabaja mucho, es por nuestro bien». Mientras ellos se vestían, hablando de platos que ella solo había visto en revistas, Elena se movió por la cocina, recogiendo los platos de la cena. Cada objeto, cada rincón de esa casa que ella había diseñado y cuidado con devoción, se sentía de repente ajeno. Las paredes parecían encogerse, el aire se volvía pesado. Recordó una conversación de hacía meses, cuando tímidamente sugirió tomar un curso de diseño de interiores en línea. Javier se había reído, una risa suave y condescendiente. «¿Para qué necesitas eso, mi amor? Ya tienes el mejor trabajo del mundo cuidando de nosotros». En ese momento, sus palabras le parecieron un halago torpe. Ahora las oía por lo que eran: los barrotes de su celda. Se miró en el oscuro reflejo de la ventana de la cocina. ¿Quién era esa mujer de hombros caídos y mirada cansada? ¿Dónde había quedado la chica que llenaba cuadernos con bocetos, que creía que el amor era una construcción de dos, no el sacrificio de uno? El ruido de la puerta principal cerrándose la sacó de su trance. El silencio que quedó después fue absoluto, profundo, un vacío que hizo eco en su interior. La casa, normalmente su santuario y su obra maestra, se sentía como una tumba. Caminó lentamente por el pasillo, sus dedos rozando las paredes lisas y frías. Se detuvo frente a la galería de fotos familiares que adornaba la pared del salón. Sonrisas perfectas enmarcando vacaciones perfectas, navidades perfectas, vidas perfectas. En cada foto, ella estaba allí, sonriendo, abrazando a alguien, pero al mirarlas ahora, se vio a sí misma como una extraña, una actriz contratada para interpretar el papel de esposa y madre feliz.
Su presencia era funcional, necesaria para completar la imagen, pero su esencia, sus sueños, sus miedos, todo eso estaba fuera del marco. Se sentó en el sofá que ella misma había elegido, el mismo que había ajustado minutos antes. El silencio no era pacífico, era acusador. La casa entera parecía susurrarle lo invisible que se había vuelto. De repente, su celular vibró sobre la mesa de centro, un sonido estridente que la sobresaltó. Era un mensaje de Javier. Su corazón dio un vuelco irracional, una estúpida punzada de esperanza. Quizás se había arrepentido, quizás le diría que la extrañaba, que volviera a casa para que pudieran ir a celebrar juntos. Abrió el mensaje. Sus ojos recorrieron las palabras 1, 2, 3 veces. Calienta las sobras en el refrigerador, no las desperdicies. No era una sugerencia, era una orden, una instrucción para la empleada, la que limpia, la que cocina, la que se asegura de que nada se desperdicie. El dolor fue agudo, físico, como un golpe en el pecho que le robó el aire. Pero debajo del dolor, algo nuevo comenzó a burbujear. No fue rabia, no al principio. Fue una claridad helada, cortante. Todas las pequeñas humillaciones, las omisiones, los sacrificios no reconocidos se alinearon en su mente como piezas de un rompecabezas que finalmente revelaba una imagen brutalmente clara. Sus dedos temblaron ligeramente mientras escribía la respuesta. Podría haber escrito un párrafo, un testamento de su dolor. Podría haberlo llamado, gritarle, pero la mujer que habría hecho eso ya no existía. Murió en el instante en que leyó ese mensaje. En su lugar nació una calma gélida, una determinación de acero. Tecleó 2 letras, OK, y le dio a enviar. No fue un acto de sumisión, fue el sello de una decisión irrevocable, el punto final de una vida y el comienzo silencioso de otra. Se levantó del sofá. Sus movimientos ya no eran los de la guardiana cansada de un museo. Eran precisos, eficientes, como los de alguien con un propósito claro. La vieja Elena, la mártir abnegada, estaba muriendo, y en su lugar, alguien que ni ella misma conocía estaba a punto de nacer. El silencio de la casa ya no era opresivo, era el lienzo en blanco que estaba esperando. Subió las escaleras, no con la resignación de quien va a dormir a una cama vacía, sino con el paso firme de un general a punto de ejecutar una estrategia largamente meditada. El dormitorio principal, su refugio y su prisión, estaba en penumbra. La luz de la luna se filtraba por la ventana, trazando un rectángulo plateado sobre la alfombra. Ignoró la cama, deshecha de su lado, un testimonio silencioso de su soledad. Abrió el armario, su lado perfectamente ordenado, una sinfonía de colores neutros y telas suaves, ropa para almuerzos de caridad, para reuniones escolares, para cenas de negocios de Javier, uniformes. No eran prendas, eran disfraces. Con una calma que la sorprendió a ella misma, sacó una maleta del altillo. El sonido del cierre al abrirse fue el único ruido en la casa, un zumbido metálico que pareció cortar el aire. No escogió al azar. Dobló con precisión quirúrgica un par de jeans que no usaba en años, camisetas de algodón, un suéter grueso y cómodo. La ropa de la mujer que era, no de la que pretendía ser. Cada prenda que entraba en la maleta era un adiós. Adiós a la seda. Adiós a los tacones incómodos, adiós a la Elena que se vestía para la aprobación de otros. No derramó una sola lágrima. Las lágrimas eran para el dolor, y lo que sentía ahora era algo mucho más frío y afilado, una rabia purificadora. Mientras su familia imaginaria brindaba con copas de cristal en un restaurante con estrellas Michelin, ella estaba desmantelando el escenario. El eco de sus risas que imaginaba no le producía envidia, sino una especie de lástima por la mujer que había aguantado tanto tiempo. La invisibilidad dolía, pero la revelación era liberadora.
Era como si le hubieran quitado una venda de los ojos después de 20 años en la oscuridad. El mundo era crudo, sí, pero era real. Y por primera vez se sentía real en él. Una vez. Cerrada la maleta, comenzó su verdadero trabajo. Caminó por el pasillo, deteniéndose frente a la galería de fotos. Una a una, con dedos firmes, abrió los marcos de plata. Sacó con delicadeza cada imagen suya. La Elena sonriente en la playa de Cádiz. La Elena abrazando a un pequeño Marcos en su primer día de colegio. La Elena cortando el pastel de aniversario junto a Javier. Las deslizó en un sobre. No las rompió. No eran recuerdos que odiara, sino pruebas de un crimen. El lento asesinato de su identidad. Dejó los marcos en su sitio, ahora con inquietantes huecos blancos, fantasmas de papel donde ella solía estar. La familia perfecta ahora tenía un vacío visible, una ausencia que gritaba más que cualquier presencia. Fue al baño. Su estante, una colección de cremas y perfumes que Javier le había regalado, fue vaciado en una bolsa de basura. Dejó solo el cepillo de dientes de él, la espuma de afeitar, su colonia. Borró cualquier rastro físico de su existencia compartida. La casa seguía impecable, pero ahora estaba extrañamente incompleta, como una frase a la que le falta el sujeto. Era un museo de una vida que, de repente, parecía no haberle pertenecido nunca. Su golpe de gracia lo reservó para el comedor. La mesa de caoba, pulida hasta brillar, esperaba en silencio. Sacó del aparador el mantel de lino bordado, el que solo usaban en Nochebuena. Extendió la tela blanca, un lienzo para su obra final. Colocó un solo bajo plato de porcelana, un solo plato llano, un juego de cubiertos de plata y una única copa de cristal, una cena para uno, una celebración solitaria. Luego fue a la cocina, abrió el refrigerador y sacó el recipiente de plástico con las sobras de la lasaña. Lo llevó al comedor como si fuera un objeto sagrado. Lo colocó en el centro exacto del plato de porcelana, el plástico barato sobre la loza fina, la comida recalentada enmarcada por la plata. Era una instalación de arte macabra y brillante, un altar a su desprecio. La materialización perfecta de las últimas palabras de su esposo. Miró su obra y por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa tiró de la comisura de sus labios. No era una sonrisa feliz, era una sonrisa de poder. Abrió su computadora portátil. Con manos que ya no temblaban, accedió a la cuenta bancaria conjunta. El número le pareció obsceno, una cifra que representaba 20 años de su vida no remunerada. Hizo la división. 50%, su parte. La indemnización por despido improcedente. Inició la transferencia a una cuenta nueva, abierta a su nombre esa misma tarde, en un banco digital, mientras ellos elegían el vino. El clic del ratón confirmando la operación sonó como el disparo de salida. Se puso una chaqueta, tomó la maleta y caminó hacia la puerta principal por última vez. No miró atrás. La casa, con sus fantasmas en los marcos y su altar de sobras, ya no era su hogar. Era la escena de un crimen que ella se negaba a seguir encubriendo. Abrió la puerta y el aire frío de la noche la recibió como una bocanada de libertad. El silencio exterior era diferente al de adentro. No estaba vacío, estaba lleno de posibilidades. Un taxi que había pedido la esperaba al final de la calle, sus luces como dos faros guiándola hacia un futuro desconocido. No sabía a dónde iba exactamente, solo sabía que se estaba yendo de la mujer que había sido. Y mientras se alejaba, la casa quedaba atrás, una trampa perfecta y silenciosa, esperando el regreso de sus dueños, esperando a que el telón se levantara sobre el acto final de una farsa que acababa de terminar. La fiesta para ellos estaba a punto de concluir. Para ella, apenas comenzaba. El taxi la dejó en la puerta de un hotel anónimo en el centro de la ciudad.
un lugar sin historia ni recuerdos. La habitación olía a desinfectante y a la soledad de 1000 viajeros anónimos. Era el polo opuesto de su casa, de su vida. El silencio ya no era un lienzo en blanco, sino un abismo. Se sentó en el borde de la cama, la maleta a sus pies como una única posesión en el mundo. La adrenalina de su huida se disipó, dejando paso a un cansancio que le pesaba en los huesos, un agotamiento de 20 años que de repente le cayó encima. Por primera vez, el peso de lo que había hecho la aplastó. ¿Y ahora qué? La pregunta rebotaba en las paredes vacías de la habitación y en el interior de su cráneo. Los primeros días fueron un borrón de insomnio y café malo. Caminaba por las calles de Madrid sin rumbo, una turista en su propia ciudad, viendo todo a través de un velo de irrealidad. Cada pareja feliz que pasaba a su lado era una puñalada. Cada escaparate de muebles de diseño le recordaba a la mujer que había querido ser. Se miraba en el reflejo de los vidrios y veía a una extraña, de ojos hundidos y hombros caídos. El dinero en su nueva cuenta bancaria, esa cifra que le había parecido un acto de justicia, ahora le quemaba como si fuera robado. El pánico era una marea fría que subía por sus piernas, amenazando con ahogarla. Abrió su computadora portátil, un gesto casi automático para buscar una solución. Entró en portales de empleo. Las palabras eran un idioma ajeno. KPIs, SEO, Project Management, Agile. Requisitos de experiencia mínima de 5 años en software que ella ni siquiera sabía que existía. Su currículum tenía un agujero negro de 2 décadas, un vacío que solo podía llenar con ama de casa, madre, esposa. Cerró la computadora con un golpe seco. La sensación de inutilidad era tan abrumadora que le cortó la respiración. El mundo había seguido girando mientras ella pulía la plata y organizaba cenas. Se sintió como una reliquia, una pieza de museo que ya nadie quería visitar. La tentación de llamar a Javier era una serpiente que se enroscaba en su garganta. Podría volver, podría pedir perdón. La humillación sería terrible, pero al menos tendría un techo, una rutina, una falsa sensación de seguridad. Su mano temblorosa tomó el celular. Sus dedos buscaron su nombre en la lista de contactos. Estaba a punto de presionar el botón de llamada cuando una oleada de náuseas la detuvo. Recordó la mesa del comedor, el Tupperware sobre el plato de porcelana. Recordó el vacío en los ojos de su marido. No, volver no era una opción, era una sentencia. Con un impulso desesperado, marcó otro número, el de su hermana menor, Ana. Ana contestó al segundo tono, su voz siempre enérgica, siempre anclada a la realidad. «Elena, ¿qué pasa? Son las 11 de la noche». La voz de Elena se rompió al intentar hablar. «Ana, yo lo dejé». Silencio al otro lado de la línea. No fue un silencio de sorpresa, sino de espera. «¿Dónde estás?», preguntó Ana con calma. Elena le dio la dirección del hotel. Las lágrimas que no había derramado en días comenzaron a brotar, calientes y amargas. «Hice una locura, Ana. No tengo nada. No sé hacer nada. Tengo 45 años y soy una inútil». «No digas eso», la interrumpió Ana, su voz firme como el acero. «Escúchame bien, Elena. No eres una inútil. Eres una directora de proyectos que ha gestionado un hogar de lujo, 2 adolescentes complicados y el ego de un imbécil durante 20 años sin un solo día de vacaciones. Y ese dinero que tienes en el banco no es una locura. Es tu finiquito, tu sueldo atrasado. Es tuyo. Te lo ganaste». Las palabras de Ana fueron como una luz en la oscuridad. No le ofreció soluciones mágicas, pero le devolvió algo mucho más importante: la perspectiva. Colgó el teléfono sintiéndose extrañamente vacía, pero también un poco más ligera. A la mañana siguiente, en lugar de vagar sin rumbo, se sentó en un pequeño café de barrio, uno de esos lugares con mesas de madera gastada y olor a pan recién hecho. Pidió un café,
y por pura costumbre sacó de su bolso un pequeño bloc de notas y un bolígrafo. Sin pensarlo, su mano comenzó a dibujar. Trazó las líneas de la estantería detrás del mostrador, el juego de luces y sombras que creaba la lámpara antigua, la forma en que el espacio podría reorganizarse para ser más acogedor, más funcional. Dibujó un nuevo diseño para el local, moviendo una pared, añadiendo un rincón de lectura, cambiando la iluminación. Se sumergió tanto en la tarea que no se dio cuenta de que había pasado más de una hora. Cuando levantó la vista, miró el dibujo en la página. No era perfecto, pero estaba vivo. Tenía alma. La diseñadora que había dentro de ella no estaba muerta, solo estaba dormida. Ese pequeño boceto fue el primer ladrillo. Volvió a su habitación de hotel y abrió la computadora de nuevo. Pero esta vez no. Buscó ofertas de empleo, buscó cursos en línea de AutoCAD y SketchUp, buscó tutoriales sobre cómo crear un portafolio digital, buscó foros de diseñadores de interiores autónomos, leyendo sus historias, sus luchas y sus éxitos. El miedo seguía ahí, un nudo frío en el estómago, pero ahora estaba acompañado de algo más, una chispa de curiosidad, un murmullo de posibilidad. Una semana después, dejó el hotel. Con una parte de su dinero, alquiló un pequeño apartamento en un barrio modesto. Era diminuto comparado con su antigua casa, pero cada centímetro cuadrado era suyo. No había fotos con huecos en las paredes, no había recuerdos de nadie más. Compró un colchón, una mesa y una silla. Y lo más importante, una computadora potente y una tableta de dibujo digital. Pasaba sus días estudiando, practicando, redescubriendo un lenguaje que creía olvidado. Cada tutorial completado era una pequeña victoria. Cada nuevo diseño en su portafolio era una prueba de que aún podía crear. La soledad a veces era dura, pero ya no era opresiva. Era el espacio que necesitaba para escucharse a sí misma, para reconstruir su identidad pieza por pieza. Estaba creando un nuevo hogar, no solo con paredes y muebles, sino con nuevos hábitos y una nueva mentalidad. La mujer que ajustaba cojines en un sofá ajeno estaba desapareciendo. En su lugar emergía una mujer que diseñaba su propio futuro, línea por línea, con pulso tembloroso, pero firme. Ya no era una fugitiva, era una arquitecta, y su primer proyecto era ella misma. Los días de Elena se convirtieron en un ritual monástico, marcado por el zumbido de la computadora y el sabor del café instantáneo. Las mañanas eran para los tutoriales, para descifrar la lógica fría de los programas de diseño que se sentían como un idioma extranjero. Las tardes para practicar, llenando carpetas digitales con proyectos imaginarios. La remodelación de un loft, el diseño de un pequeño jardín interior, la optimización de una cocina diminuta. Sus manos, antes acostumbradas a la suavidad de las sábanas de lino, ahora estaban permanentemente crispadas alrededor del ratón, sus ojos enrojecidos por el brillo de la pantalla. El extracto bancario era un recordatorio constante de que el tiempo corría en su contra. Cada euro gastado en el supermercado, cada factura pagada, era una gota menos en el océano de su independencia. El miedo era un compañero constante, un susurro helado en la quietud de la noche que le decía que era demasiado vieja, demasiado tarde, que había cometido un error irreparable. Volvía a menudo al pequeño café de barrio donde todo había comenzado, no solo por el café, sino porque ese lugar representaba el único momento de claridad que había tenido en semanas. Se sentaba en la misma mesa del rincón con su bloc de notas y observaba. Observaba cómo los clientes tropezaban en la entrada mal diseñada, cómo los camareros luchaban por moverse en el espacio reducido detrás de la barra, cómo la mala iluminación hacía que el lugar pareciera triste incluso en un día soleado.
Un día, el dueño, un hombre amable llamado Marcos, la vio dibujando. Se acercó, curioso. «Siempre te veo dibujando aquí», dijo, con una sonrisa cansada. «¿Eres artista?» Elena se sonrojó. «No, yo solo me gusta. Estudié diseño hace mucho tiempo». Marcos suspiró apoyándose en la mesa contigua. «Me vendría bien un diseñador. Este lugar se está cayendo a pedazos. Quiero cambiarlo, hacerlo más acogedor. Pero los presupuestos que me dan son para millonarios. Un día de estos tendré que cerrar». Las palabras quedaron flotando en el aire. Una puerta se abrió, una rendija minúscula en la mente de Elena. El pánico y la oportunidad lucharon en su interior. Podía quedarse callada, podía simplemente asentir y desearle suerte, pero la voz de su hermana Ana resonó en su cabeza. «Pelea por un sí». Con el corazón martillándole en el pecho y una voz que apenas reconoció como suya, dijo: Quizás yo podría ayudarte. No soy una gran empresa, soy solo yo. Podríamos hablar de un presupuesto que te funcione. Te puedo mostrar algunas ideas sin compromiso». Marcos la miró, escéptico al principio, pero luego vio algo en sus ojos. No era la arrogancia de un profesional, sino la pasión de alguien que creía en lo que decía. «¿De verdad?», preguntó. «Sí», respondió Elena, la palabra saliendo con más fuerza de la que sentía. «De verdad». Esa noche no durmió. El miedo era tan intenso que casi la paralizó. ¿Quién era ella para hacer esto? No tenía experiencia real, solo un portafolio de proyectos falsos y un título de hacía 20 años. Tomó el teléfono para llamar a Marcos y cancelar, para decirle que había sido una locura, pero en su lugar marcó el número de Ana. «Voy a fracasar, Ana», dijo, su voz un hilo. «No puedo hacerlo». «¿Qué es lo peor que puede pasar, Elena?», respondió su hermana con su calma inquebrantable. «Que te diga que no le gusta, que el proyecto no salga perfecto. Ya has sobrevivido a cosas peores, has sobrevivido a 20 años de invisibilidad. Esto es solo un café. Tienes el talento, tienes las ganas. Deja de pensar en lo que fuiste y muéstrale al mundo quién eres ahora». Colgó el teléfono y respiró hondo. Ana tenía razón. El fracaso ya no le asustaba tanto como la idea de no intentarlo. Durante la siguiente semana se sumergió en el proyecto como si su vida dependiera de ello. Y, en cierto modo, así era. Midió cada centímetro del local. Creó planos detallados, maquetas en 3D, paletas de colores. Investigó proveedores de materiales económicos, pero de calidad. Reutilizó muebles existentes, proponiendo restaurarlos en lugar de reemplazarlos. Presentó a Marcos no solo un diseño, sino un plan de negocio. Un plan que demostraba cómo una mejor distribución del espacio podría aumentar el número de mesas, cómo una iluminación cálida invitaría a los clientes a quedarse más tiempo, cómo un pequeño rincón de lectura podría atraer a un nuevo público. Marcos quedó impresionado. Le dio el trabajo. El presupuesto era ajustado, casi ridículo, y el pago de Elena sería modesto. Pero para ella era el contrato más importante de su vida. El proceso fue un caos controlado. Hubo problemas con un electricista, un retraso en la entrega de la pintura, un sofá de segunda mano que resultó tener la estructura rota. Cada obstáculo era una prueba. La antigua Elena se habría derrumbado. Habría llamado a Javier para que lo solucionara. La nueva Elena aprendió a negociar, a improvisar, a encontrar soluciones. Descubrió que 20 años gestionando un hogar la habían convertido en una experta en logística, en presupuestos y en psicología humana. Un mes después, el café reabrió sus puertas. La transformación era asombrosa. El espacio, antes oscuro y abarrotado, ahora era luminoso, cálido y funcional. El olor a pintura fresca se mezclaba con el del café recién molido. Los clientes entraban y sus rostros se iluminaban de sorpresa y agrado. Elena estaba de pie en un rincón, observando, con el corazón en un puño. Marcos se le acercó con los ojos brillantes.
No dijo nada, simplemente la abrazó y le entregó un sobre. «Es más de lo que acordamos», dijo en voz baja. «Te lo mereces, has salvado mi negocio». Elena abrió el sobre más tarde, en la soledad de su apartamento. No era una fortuna, pero en sus manos ese dinero se sentía más pesado y valioso que cualquier joya que Javier le hubiera regalado. No era un regalo, no era una asignación, era suyo, ganado con su talento, su esfuerzo y su coraje. Mientras guardaba el dinero, una mujer que había estado sentada cerca de ella en el café esa tarde se le acercó. «Disculpa», dijo la mujer, «no pude evitar oír al dueño. El trabajo que has hecho es increíble. Tengo una pequeña librería a unas calles de aquí que necesita desesperadamente una renovación. ¿Por casualidad tienes una tarjeta?» Elena parpadeó, sorprendida. No tenía una tarjeta. No se había atrevido a pensar tan lejos, pero miró a la mujer y por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa genuina, amplia y llena de luz se dibujó en su rostro. «No», dijo, «pero dame un segundo y te apunto mi número». Aquel trozo de papel, una servilleta con su nombre y número de teléfono escritos con mano temblorosa, se convirtió en la piedra angular de su nueva vida. La mujer, Silvia, la dueña de la librería El Laberinto de Papel, la llamó al día siguiente. Su voz sonaba a una mezcla de desesperación y esperanza. Se encontraron en el local, un espacio abarrotado y oscuro, que olía a polvo y a historias olvidadas. Mientras Silvia hablaba de sus problemas de flujo de clientes y de la falta de espacio, Elena ya estaba viendo el potencial. Veía estanterías que llegaban hasta el techo, rincones de lectura iluminados por lámparas cálidas, un mostrador central que invitara a la conversación y no a la simple transacción. Esta vez, el miedo no la paralizó. Era un zumbido de fondo, un recordatorio de lo mucho que estaba en juego, pero la excitación era más fuerte. Presentó su propuesta a Silvia una semana después, no solo con bocetos, sino con una maqueta en 3D que había aprendido a crear en noches de insomnio. Por primera vez, puso un precio a su trabajo que no le dio vergüenza decir en voz alta. Era una cifra justa, calculada en base a sus horas, su conocimiento y su valor. Cuando Silvia aceptó sin dudar, Elena sintió una oleada de validación tan potente que casi la hizo llorar. El trabajo en la librería fue más complejo que el del café. Requirió carpinteros, una nueva instalación eléctrica y, sobre todo, una delicadeza extrema para no destruir el alma del lugar. Elena estaba allí todos los días, con sus jeans manchados de pintura y el pelo recogido en un moño desordenado, dirigiendo, negociando, resolviendo problemas. Se sentía más viva y más ella misma que en 20 años de almuerzos benéficos. A mitad del proyecto se dio cuenta de que necesitaba una identidad. No podía seguir siendo la chica que arregló el café. Se sentó una noche en su pequeño apartamento y, en el mismo bloc de notas donde todo empezó, escribió nombres. Diseños Elena, Proyectos Madrid. Sonaban fríos, corporativos. Entonces recordó por qué hacía esto. No era por el dinero, no solo. Era por devolverle la vida a los espacios, por hacer que contaran una historia. Escribió Espacios con alma. Sonrió. Era eso. Al día siguiente, usó un poco de sus ganancias para encargar unas sencillas pero elegantes tarjetas de visita. Cuando las recogió y sintió el cartón grueso con su nombre y el de su incipiente empresa impreso en él, la realidad la golpeó con una fuerza abrumadora. Era real. Ella era real. Un martes por la tarde, mientras buscaba una madera específica en un gran almacén a las afueras de la ciudad, lo vio. El Audi negro de Javier. Estaba aparcado a 2 filas del suyo. Su corazón se detuvo por un instante, un reflejo condicionado de pánico. El impulso de agacharse, de esconderse, fue casi irresistible. Se quedó inmóvil, con la mano en la puerta de su
Modesto coche de segunda mano, esperando que él saliera del coche, que la viera, pero no pasó nada, y en ese silencio algo cambió dentro de ella. El miedo se disolvió, reemplazado por una calma fría. ¿Y si la veía? ¿Qué importaba? Ella no estaba haciendo nada malo, estaba trabajando, estaba viviendo. Enderezó los hombros, levantó la barbilla y caminó hacia la entrada de la tienda sin mirar atrás. Ya no era una fugitiva, era una mujer yendo a comprar material para su negocio. El poder de esa simple verdad fue inmenso. La reinauguración de El laberinto de papel fue un pequeño evento en el barrio. El espacio era irreconocible. La luz se derramaba por los ventanales ahora despejados, los libros parecían respirar en las nuevas estanterías y la gente se movía con fluidez, deteniéndose en los acogedores rincones de lectura que Elena había creado. Silvia, con lágrimas en los ojos, la presentó a todos como la maga que salvó mi librería. Esa noche, 3 personas diferentes le pidieron su tarjeta. Una era dueña de una pequeña boutique de ropa. Otro, un joven que abría un estudio de yoga. La tercera, una pareja que acababa de comprar un piso antiguo y necesitaba una reforma integral. El trabajo comenzó a llegar. Primero un goteo, luego un flujo constante. Su nombre empezó a circular entre los pequeños comerciantes del centro. Un secreto bien guardado. La diseñadora que hacía milagros con presupuestos reducidos, la que escuchaba, la que entendía el alma de un lugar. Abrió una cuenta bancaria a nombre de Espacios con Alma. Ver cómo los ingresos superaban a los gastos por primera vez fue una victoria silenciosa y profundamente personal. Un día, después de recibir el pago por el estudio de yoga, caminó hasta una tienda y se compró una sola cosa, un taladro inalámbrico de buena calidad. No era un bolso de diseñador ni un par de zapatos caros. Era una herramienta, un símbolo de su capacidad, de su independencia. En su apartamento, lo sostuvo en sus manos, sintiendo su peso, su promesa de poder construir. Era el objeto más hermoso que había poseído en años. Con la estabilidad económica, llegó un nuevo anhelo, un hogar. Su pequeño apartamento alquilado había sido un refugio, pero se sentía temporal, un lugar de paso. Empezó a buscar. Quería algo pequeño, pero con luz. Un lugar que fuera un lienzo en blanco. Lo encontró en un edificio antiguo de Malasaña, un segundo piso con techos altos y un balcón que daba a un patio interior lleno de plantas. Era más caro, pero sus cálculos le decían que podía permitírselo. Firmar el contrato de alquiler a su nombre, sin necesidad de una balista o de los ingresos de un marido, fue uno de los momentos de mayor orgullo de su vida. Pasó las siguientes semanas convirtiendo ese espacio vacío en su santuario. Por primera vez en más de 20 años, no estaba diseñando para nadie más. No tenía que complacer el gusto de Javier, ni pensar en lo que dirían las visitas, ni crear un escenario para una vida perfecta. Pintó una pared de un azul profundo y audaz, un color que Javier habría odiado. Montó una enorme estantería para sus libros de arte y diseño que habían estado guardados en cajas durante décadas. Colocó su mesa de trabajo junto a la ventana, donde la luz de la mañana le daba de lleno. Cada clavo que martillaba, cada mueble que montaba, era un acto de reafirmación. Esta era ella, este era su espacio, su vida. Una noche, sentada en el suelo de su salón a medio amueblar, con una copa de vino barato en la mano y rodeada de cajas de cartón, se echó a reír. Una risa genuina, sonora, que llenó el silencio. No era la risa ahogada de la mujer que había sido. Era la risa de una mujer que, contra todo pronóstico, se estaba encontrando a sí misma. La arquitecta invisible había salido por fin de las sombras y estaba por fin construyendo un lugar para sí misma. Comente de qué país está viendo ese vídeo. E se quiser ouvir máis historias de coraje e renacimiento, inscrébase no canal. 2 años después,
El sonido que definía la vida de Elena ya no era el silencio de una casa vacía, sino el eco de sus botas sobre el cemento pulido de una obra. Estaba en el esqueleto de lo que sería Aurora, un restaurante de autor en el corazón del barrio de Salamanca. El aire olía a polvo, a madera recién cortada y a la promesa de algo nuevo. Con un plano enrollado bajo el brazo y una mancha de pintura en la mejilla, dirigía a un equipo de 3 personas con una autoridad tranquila que nunca supo que poseía. Su voz, antes un susurro que pedía permiso, ahora era clara y firme, dando instrucciones que nadie cuestionaba. Ya no era la arquitecta invisible, era la jefa. La pared de ladrillo visto se queda, dijo, señalando con la barbilla. Pero necesito que la luz rebote, no que se la trague. Vamos a probar con un sellador satinado. Su cliente, un chef joven y aclamado, asintió con una confianza absoluta. Confiaba en su visión. La noticia de espacios con alma se había extendido más allá de los pequeños comercios. Sus proyectos, conocidos por su calidez, su funcionalidad y su capacidad para contar una historia, eran ahora codiciados. Su agenda estaba llena para los próximos 6 meses. Al final del día, mientras caminaba hacia su casa, su ruta la llevó deliberadamente por delante de El Mirador. Las luces doradas del restaurante se derramaban sobre la acera. Vio a las parejas y familias entrar, vestidos con sus mejores galas, listos para celebrar sus victorias. No sintió una punzada de dolor, ni de envidia. Sintió una extraña y lejana compasión por la mujer que había esperado una invitación que nunca llegaría. Aquella mujer ya no existía. Era un fantasma, una fotografía en un marco vacío. Elena sonrió para sí misma y siguió caminando. Su celebración no necesitaba una mesa reservada, la vivía cada día. Su apartamento en Malasaña era su manifiesto. La pared azul profundo, los muebles de segunda mano restaurados por ella misma, los bocetos originales enmarcados en las paredes. Era un espacio imperfecto, vivo, que respiraba su historia. Sobre una estantería, en un lugar de honor, descansaba su primer taladro inalámbrico, un trofeo más valioso que cualquier diamante. Su celular sonó. Era Sofía, su hija. Su voz ya no tenía el tono displicente de la adolescencia. Había una nota de respeto, de curiosidad. «Mamá, estoy pensando en redecorar mi cuarto en la residencia. ¿Qué opinas si pinto una pared de verde olivo? ¿Crees que hará el espacio más pequeño?» Elena se sentó en su sofá, el corazón hinchado de un tipo de orgullo que nunca antes había conocido. No le pedía permiso, le pedía su opinión profesional. «Depende de la luz que tengas, cariño», respondió. Y durante los siguientes 10 minutos hablaron de tonos, de texturas, de cómo hacer que un espacio pequeño se sintiera como un hogar. Colgó el teléfono con una sensación de paz. Había perdido una familia perfecta, pero estaba ganando una relación real con sus hijos. Más tarde esa noche, salió a su pequeño balcón con una taza de té. Las luces de Madrid parpadeaban a sus pies, una galaxia de vidas e historias. La soledad que antes la aterrorizaba, ahora era su aliada. Era el espacio donde podía escuchar sus propios pensamientos, donde podía soñar sin pedir permiso. Miró sus manos. Ya no eran las manos de una cuidadora, eran las manos de una creadora. Manos que habían convertido el dolor en planos, la rabia en paredes de ladrillo y la desesperación en espacios llenos de alma. La casa que había dejado atrás se vendió un año después de su partida. Javier se había mudado a un apartamento más pequeño, más funcional. La fachada perfecta se había derrumbado bajo el peso de una ausencia que resultó ser el pilar que lo sostenía todo. Elena no se alegró de su caída. Simplemente ya no le importaba. Su energía estaba enfocada en construir, no en recordar lo que se había demolido. A veces, cuando todo parece perdido, el verdadero trabajo apenas comienza.
No se trata de olvidar el pasado, sino de usar sus escombros para construir unos cimientos más fuertes. La vida nos rompe a todos en algún momento, pero son esas grietas las que, si tenemos el coraje de rellenarlas con oro, nos hacen más valiosos, más resistentes, más hermosos. La historia de Elena no es la de una mujer que lo perdió todo. Es la de una mujer que al perderlo finalmente se encontró a sí misma y descubrió que el único espacio que realmente necesitaba habitar era el de su propia piel, un hogar que nadie podría volver a arrebatarle. Comente de qué país está viendo ese vídeo y si quiser oír más historias de coragem y renacimiento, inscreva-se no canal.